epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todos sabemos este pasaje. Es quizás uno de los versos que más se ha citado durante la historia redentora y aún la historia de la iglesia, y que muchos de nosotros citamos continuamente. Pero ¿cuál es el significado que encierran las palabras en este verso? Y yo quisiera en este momento donde realmente la iglesia nos encontramos, donde cada uno de nosotros hemos recibido unas noticias que nos han consternado, nos han entristecido. Yo quisiera dejar unas palabras de afirmación para todos ustedes y para todos nosotros, porque no es yo y ustedes, es nosotros. En momentos así donde la iglesia está triste, pero al mismo tiempo nuestra fe y nuestra esperanza se vuelca en unas declaraciones y proclamaciones. Tenemos que declarar y proclamar con el entendimiento. Y lo que ocurre es lo siguiente: nosotros tenemos la tendencia a gravitar a lo que ya conocemos, lo que ya hemos escuchado, lo que ya nuestra propia opinión, ¿verdad? Nuestro propio pensamiento, y gravitamos ante eso como lo damos por hecho, pero no consideramos las implicaciones de lo que proclamamos y las implicaciones de lo que declaramos y las implicaciones de lo que quiere decir. Entonces en esta mañana el Señor nos quiere decir que lo que tú proclames y tú declares tiene que ser con entendimiento, a la luz de lo que Dios ha declarado en su santa palabra, a la luz de lo que el Espíritu Santo, cuando abrimos las Escrituras, nos revela, mostrando y vivificando y afirmando la palabra. Fuera de eso, es solamente una mera ilusión, un mero pensamiento, o estamos repitiendo algo que hemos escuchado, pero sin el discernimiento y sin el entendimiento. Y la iglesia necesita discernir. Así que cuando leemos Romanos 8:28, vemos aquí un versículo que voy a leer 28 y 29, y con esto arranco. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Y eso es lo que dice este pasaje que hemos leído sin número de ocasiones. Y en esta mañana quisiéramos considerar primeramente a quién Pablo se está dirigiendo, a quién este pasaje se está dirigiendo. Número 2, queremos considerar también acerca del tema de el bien. ¿Es el bien lo que nosotros pensamos que es el bien? Lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos, sí. ¿Qué es el bien? Y también vamos a considerar las implicaciones de a quién se está dirigiendo Pablo. Porque todo eso lo hemos visto aquí. Y vamos a deshilachar, por decir así un poco, brevemente, en la brevedad que el Señor me permita, y le estoy orando al Señor para que me dé brevedad. Y quisiéramos considerar lo primero:
¿Qué es el bien? Dice que todas las cosas ayudan a bien. Y muchas veces nosotros citamos, todas las cosas ayudan a bien. Y aún en el mundo secular, el más ateo de los ateos proclama, todas las cosas ayudan a bien. Y saben que están citando Romanos 8:28. Y el menos de los creyentes, o el que asiste, ¿verdad? El que es miembro de una congregación, pero no es ávido estudioso de las Escrituras, todas las cosas ayudan a bien, todo está bien. Bueno, vamos a ver el contexto de lo que es el bien. Porque cuando yo leo, por ejemplo, yo leo en el libro de los Salmos, ¿verdad? Dice Salmo 13, versículo 6, dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O cuando leo el mismo salmista en el Salmo 23, dice, el famoso Salmo 23, ¿verdad? Al final dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y nosotros creemos que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ¿cómo se encontraba David que escribió ese salmo? David se encontraba en una situación bien precaria, siendo perseguido. Lo estaban buscando para matarlo, un ejército. Por eso es que David decía, aunque un ejército acampe contra mí, un ejército estaba contra David. Y David podía proclamar, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿qué es el bien? Es el mismo bien que Pablo más tarde dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo número uno, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y dice, y a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Pero no lo dice en dos personas. Pablo no está hablando aquí de dos personas separadas. Los que aman a Dios y los que conformen a su propósito son llamados. No. Cuando vemos en nuestras Biblias, lo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, coma, y aquí dice, esto es, coma, está aclarando. Está amplificando lo que quiere decir eso de amar a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Pero hay una cosa también bien importante. Y son las primeras dos palabras del versículo 28. Y sabemos. O sea, es algo que ya no solamente ha sido dicho, declarado, pero sino ha sido... Lo han experimentado y sabemos porque no solamente han recibido enseñanza, no solamente les ha sido dicho, sabemos, y Pablo se incluye ahí porque ustedes y nosotros somos participantes de que todas las circunstancias adversas de persecución, de adversidad, de aflicción, todas esas cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que a mí no me habla eso, francamente les puedo decir, a mí no me habla de eso, de un Dios acomodaticio, que en otras palabras, que se amolda a mis capricho o a lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es lo que yo quisiera. Y lo que tú quisieras es lo que tú quisieras. Y lo que y tus sueños son tus sueños. Mis sueños son mis sueños. Pero cuando cantábamos la canción, se me olvidó el nombre del título. Decía, ¿quién como el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? Estamos hablando, cuando oímos mucho de los sueños, cuando vimos los sueños, es esa identificación con el plan de Dios. Y nosotros decimos, sí, Señor, a lo que tú tienes. Y el plan de Dios es mi sueño, es mi deseo, es mi anhelo. Yo quiero lo que Él quiera.
Esto es conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. De eso habla del propósito de Dios. Dice, a los que aman a Dios, esto es, conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan a bien. Entonces luego en el versículo 29 comienza a trabajar el tema de conocidos por Dios, predestinados por Dios, llamados por Dios, justificados por Dios, glorificados. A esto glorificó, ¿verdad? Al final del día. O sea, hay un proceso redentor. Esto no se está dirigiendo a cualquier persona. Esto se está dirigiendo a la iglesia del Señor, a los nacidos de nuevo, aquellos que han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, aquellos que realmente Jesús es el centro de sus vidas, aquellos que realmente el amor de Cristo Jesús cautivó sus corazones de tal manera que yo no puedo más nada que rendirme ante la soberanía y a la supremacía de Cristo Jesús. Eso es una vida transformada. Eso causa transformación. Y la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es: ¿cuánto nos estamos dejando transformar el entendimiento nuestro a la luz de lo que es el propósito de Dios y lo que es lo que Dios dice acerca de nuestro bien? ¿Cuánto estamos permitiendo que Dios transforme nuestro entendimiento? Como dice en Romanos 12, seamos transformados y ese nuestro entendimiento sea renovado a la luz de lo que Dios, de Dios, de su carácter, de su realidad, de su vida. Y entonces es algo que tenemos que considerar seriamente. Porque nuestra opinión, escuchen bien esto, nuestra opinión tiene implicaciones muy serias. Muy serias. Y lo que nosotros declaramos en nuestra opinión tiene implicaciones muy serias en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de pérdida de salvación ni muchísimo menos. Estoy hablando de cómo vemos el mundo, de cómo los ojos a través de los cuales vemos el mundo que nos rodea, cómo vemos nuestras circunstancias, cómo vemos las cosas que están aconteciendo y cómo veo y considero mi respuesta ante estas cosas. Tienen serias implicaciones. Entonces, nos estamos dejando amoldar por nuestra opinión o por lo que ya hemos escuchado y que tomamos lo que nos hace cosquillita en el oído y nos endulza el paladar porque es lo que queremos escuchar, o realmente nos rendimos a la soberana voluntad de Dios, de que el bien de Dios es el bien de Dios y todas las cosas ayudan a bien. Pablo lo tenía claro. Pablo lo tenía claro cuando leemos en Colosenses que dice que en Cristo Jesús, en la supremacía de Cristo Jesús, en Él estamos completos. No hay nada más que necesitamos. Y Pablo era una persona experimentada. Pablo era una persona que tenía sus títulos, ¿verdad? Que estudió ante los más grandes hombres. Es un hombre sumamente preparado, hablaba varios idiomas y sin embargo él todas esas cosas las desechó por basura y aún él consideraba los acontecimientos y las tribulaciones y las persecuciones que él pasaba, él lo consideraba como el medio que Dios utilizaba para el progreso del evangelio. Todo eso. Entonces, todas esas cosas repercuten en el progreso del evangelio porque ya Dios comienza a hacer una obra en nuestras vidas desde que nosotros le recibimos y comienza a hacer una obra en la cual nosotros nos tropezamos, en la que nosotros metemos las patas, en la que nosotros y los líderes tomamos unos riesgos increíbles, pero eso es parte del progreso. Yo cometí muchos errores en mi vida, en mi juventud, y ustedes no se imaginan, mi suegra está aquí hoy día, y ustedes no se imaginan los dolores de cabeza que yo causé a los líderes que estaban
veteranos en mi época cuando era menos viejo o más joven. Ustedes no se imaginan. Yo era así, era testarudo, no escuchaba consejos. Y entonces Dios permitió muchas cosas en mi vida. Y todo era conforme. Y entonces vamos a decir que eso no es el bien. Eso es el bien. Él me ha hecho bien y por tanto yo le alabaré. Él me ha hecho bien. ¿Ven? Y no estoy donde quisiera estar, tampoco Pablo estaba, donde no es que lo haya alcanzado, pero Dios crea corazones dispuestos y Dios crea corazones dóciles. Y a veces compartir esta cosa al frente de familia es un poco peligroso porque la familia sabe la pata que uno cojea. Las familias son los que ven a uno en chores. Las familias saben cuando vienen momentos de intensa intimidad que nos encerramos en el baño y todo se escucha afuera. Vaya usted a entender. Y entonces, la familia conoce todo ese tipo de cosas. Pero lo vemos con los ojos del bien de Dios que ha sido sobre nosotros. Dios está obrando. Y Dios está obrando en ustedes. Y Dios está obrando en cada una de las vidas que estuvieron aquí esta mañana. Dios está obrando. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a lo que su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido conocidos por Dios, amado. Hemos sido conocidos de antemano por Dios, porque hemos sido, según dice Primera de Pedro, conocidos, elegidos según la presencia de Dios. Y ustedes dirán, bueno, él está hablando ahí calvinismo. Yo no estoy hablando calvinismo, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios. Y si vamos, y yo no estoy entrando en la conversación aquí, no tiene que ver nada con calvinismo ni imperialismo. ¿Okay? Que es lo contrario a la soberanía de Dios, que es donde yo ayudo a Dios yo he sido salvo, pero yo ayudo a Dios para alcanzar mi salvación, aún más, aún en esa transformación. No, nosotros colaboramos con Dios, pero Dios te ha marcado a ti. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que dice las Escrituras, mis amados. Elegidos según la presencia de Dios. Aún incluso cuando Dios llamó a Jeremías, dice que antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nací te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Elegidos según la presencia de Dios. Nosotros, porque eso a mí me habla de la eternidad de Dios. Y nuestro límite, porque para Dios es el presente. Y para nosotros tenemos el concepto de pasado, presente y futuro. Pero para Dios es todo presente porque Él es un Dios eterno. Él es. No es que Él fue. No es que Él será. Él es. Por eso cuando Jehová se presentó ante Moisés, ante la zarza, y Moisés le decía, ¿cómo el pueblo sabrá que tú me has llamado? Dice, yo soy el que soy, el eterno. Yo soy el que escogí. Yo soy el que te llamé. Yo soy el que te formo. Y a ti, pueblo de Dios, el Señor te está diciendo, yo soy. El Señor te está diciendo que Él es rey. El Señor te está diciendo que todas las cosas ayudan a bien porque Él es el gran yo soy. Y mis hermanos, mis amados, es algo que tenemos que no solamente leerlo y entenderlo cognitivamente, lo escuchamos, lo vivimos, lo atesoramos en nuestros corazones, porque a la que lo atesoramos en nuestros corazones, eso va a crear nuestro sistema de creencia y eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes lo creen así en esta mañana? Y luego dice, por Dios, a los que conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó, pero los predestinó para un propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, nuestro norte.
por decir así, nuestro estandarte, nuestro molde, nuestro modelo es Cristo en nosotros. Y entonces ahí me habla de soberanía de Dios, que no es del plan de Dios, no es arbitrario, que no es basado en lo que nosotros queramos, sino es basado en el carácter de Dios, según su gracia y su misericordia, ¿verdad? Es todo eso. Y basado en eso, Él te escogió. El mismo Pablo, al principio de 1 Corintios, dice que lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Así que no se trata, mis amados, mis hermanos, y yo recibo constantemente, quiero que sea, yo recibo emails de todo el mundo, y aún de los hermanos de la iglesia americana, constantemente. Y estos son muchos de los emails que yo recibo, no voy a decir nombre obviamente. Yo quisiera que usted supiera que yo tengo 20 años de experiencia aquí en estas áreas de funcionamiento de la iglesia. Bueno, esos 20 años de experiencia, esos 9 años de experiencia, ese conocimiento que tú tengas, es vil y menospreciado si no ha causado transformación en tu vida ni en la vida de los demás. Porque Dios a quien escoge es lo vil y menospreciado. Yo no estoy diciendo que vamos a suprimir nuestro intelecto porque Dios te dio el intelecto. No estamos diciendo que no vamos a estudiar ni vamos a profundizar más en el conocimiento. Yo jamás he dicho eso y ni nunca lo diría. Pero sí estoy diciendo que si es eso solamente, es vil y menospreciado. Eso no es suficiente. Eso es pura es vanidad de vanidades, comparado con la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué está haciendo la palabra en tu vida? ¿Qué está haciendo la palabra en mi vida? ¿Cómo está obrando Dios en nuestra vida? Él nos conoció, nos predestinó para ser llamados para ser moldeados y formados a la imagen de Cristo Jesús. ¿Y por qué a la imagen de Cristo Jesús? ¿Por qué a la imagen de Cristo Jesús? ¿Saben por qué? Porque en Él, dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Eso me habla del el primer nacido, ¿verdad? El primogénito, pero me habla de preeminencia. Me habla de ese lugar único y especial. Me habla lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículos 15, versículo 18, y para los que están tomando nota, Colosenses capítulo 1, versículos 15, versículo 18, y después en Apocalipsis 1:5. En Apocalipsis 1:5. Y yo voy a leer este último, Apocalipsis 1:5, rapidito. Tomen nota y ustedes lo ponderan, lo consideran en sus casas. Apocalipsis 1:5, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando de que el primogénito de entre todos los muertos, el primogénito entre muchos hermanos, el preeminente, Él fue quebrantado, Él nos lavó con su sangre. Quiere decir que si hubo derramamiento de sangre, hubo muerte en la cruz. Y mediante la muerte en la cruz, Él, perfecto, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él satisfizo la justicia de Dios. Escuchen bien, Él pagó el precio una y sola vez, el precio para nuestra redención. Y Él satisfizo el precio en la cruz del Calvario con su muerte. Pero ese mismo que es Rey de Reyes, que es preeminente, que es supremo sobre todas las cosas, que murió y satisfizo, Él resucitó el tercer día. Y con su resurrección, Él dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo
versículo 17, que Él fue justificado en el Espíritu, que quiere decir que todas esas acusaciones falsas que le hicieron a Jesús, Él fue vindicado, Él fue hallado inocente. Y de la misma manera, cuando tú, desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos tus pecados y todas tus rebeliones fueron hechas niebla, fueron deshechas, porque tú eres ahora según la nueva creación en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso es la palabra de la resurrección. Y ahora ha habido una muerte de nuestra vida anterior, pero ha habido una resurrección en nuestra vida en Cristo Jesús, que dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando que Jesucristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos nosotros manifestados con Él. Hay una unidad, no es nosotros. No es lo que se dice en la teología, en la doctrina falsa de la prosperidad, donde muchos de esos líderes adeptos a esa, dicen que tú y yo somos pequeños dioses. Eso es mentira. Eso es una herejía. Y por eso es que tenemos que tener entendimiento de lo que escuchamos. Dice, habla de unidad en Cristo Jesús. Unión en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1, nuestra unión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, la unión en el Espíritu. Y cuando estamos en esa unión en el Espíritu, en Cristo Jesús, entonces Él nos ha dado vida. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida. Y Él te ha vivificado. Y Él imparte su poder, porque desde el momento que tú recibiste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a ser morada en tu corazón. Y entonces no solamente se queda ahí. El mismo que murió, el mismo que resucitó, y fue el mismo que ascendió. Y su ascensión, la implicación que tiene su ascensión es que Él ascendió, y luego los que estaban ahí, sus discípulos, fueron llamados a predicar el Evangelio. Y dice, pero predicar el Evangelio según lo experimentado, no, ahora según una revelación del Espíritu Santo, el Consolador, que se hará manifiesto dentro de no muy poco. Y entonces esas palabras tienen implicaciones en nuestras vidas. Tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Su Espíritu Santo toma posesión, te posee, te sella como propiedad de Dios. Y ahora el mismo Espíritu Santo te da poder para tú poder proclamar la verdad de Cristo Jesús del Evangelio. El mismo Espíritu Santo te da revelación y entendimiento. No un entendimiento de las musarañas que sacamos en nuestra cabeza y le damos, lo adjudicamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da entendimiento de lo que Dios, del consejo de Dios a través de su palabra. Y entonces, para que tú puedas proclamar con poder. Y entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y eso es lo que hablamos. El acto de Jesús, una vez y para siempre, de por su muerte, hallarnos nosotros. Hemos sido encontrados justos delante de Dios. Nos hemos sido revestidos con la justicia de Dios sobre nosotros. Y entonces dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso tiene que ver con la redención final, la salvación completa de todos los creyentes. Cuando leemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, que ha sido traído aquí varias veces, dice que seremos transformados. Dice que al sonar la trompeta, los muertos serán resucitados. Estamos hablando de la corruptibilidad, se convertirá en incorruptibilidad. Entonces dice que sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es muerte.
Y el aguijón es como, imagínense una piedra de tu zapato que es continuo, ¿verdad? Esa piedra dentro de tu zapato es continuo, ¿verdad? Y eso es un aguijón en nuestras vidas. El aguijón de Pablo era que él estaba, se dice que estaba ciego. Pero el aguijón de la muerte es el pecado. Es una condición continua en nuestras vidas que nos separa de Dios. Y el poder del pecado es la ley, porque la ley nos recuerda que somos pecadores y que realmente somos insuficientes por nosotros mismos para poder cumplir la ley. Pero entonces la victoria que nos ha sido dada es por medio de Jesucristo. Su muerte, sacrificio, toda la justicia de Dios, Él pagó el precio del pecado. Bendito el Señor. Y entonces, en base a eso, Pablo nos llama a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. El bien, todas las cosas para los que aman a Dios, esto es, conforme a los que han sido llamados, conforme a su propósito han sido llamados. A los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien. En medio de tu aflicción, en medio de tu enfermedad, en medio es la actividad continua de Dios para los que le aman. Dios desea el bien para ti. Dios, el bien, todo ayuda para bien. Pero no es en base a tu idea del bien y lo que tú quisieras. Es en base a lo que Dios en su conocimiento completo y en su eternidad, Él sabe, porque Él ve el cuadro completo. Nosotros tenemos una visión, podemos ver periféricamente, así a los lados, así, pero el cuadro completo, Dios es quien lo sabe. Y de acuerdo a eso, todas las cosas ayudan a bien. El tema es, Señor, muéstrame tu propósito en este tiempo que estamos aquí. Quizás el propósito el bien es que en medio de tu aflicción tú te encuentres glorificando a Dios. Quizás en medio de tu aflicción sea el medio por el cual Dios use para que tú clames a Él y dependas de Él. El bien es ese reconocimiento de Dios, de la soberanía de Dios sobre tu vida, la vida de mi familia, la vida de mi trabajo. Mi trabajo no es mío, mi carrera no es mía, mi carrera le pertenece a Dios, mi trabajo le pertenece a Dios. ¿Quieren saber algo? La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y el día que Dios me lleve con Él, la iglesia va a seguir, porque nada va a poder contra la iglesia del Señor. Ustedes, nos tenemos que meter eso en nuestras cabezas, porque tenemos una tendencia, especialmente en nuestros países, a crear de la persona a quien Dios utiliza para abrir una obra nueva en el Señor o como líder. Y entonces creamos ese tipo de, creamos ese tipo de idolatría con la figura que está aquí al frente. ¿Y saben qué? Eso es pecado, la idolatría es pecado, porque lo que no da gloria a Dios es pecado. Y la iglesia no es mía. La iglesia no es de nadie, la iglesia es del Señor. Yo no lavé mi sangre por la iglesia, fue Él quien lavó su sangre por la iglesia. Nosotros hemos sido llamados a identificarnos con el sentir de Cristo, el sentir de siervo, pero el sentir de hijo, el sentir de que en Cristo Jesús, por todo eso que hemos dicho, de que todas las cosas ayudan a bien,
El sentir de Cristo es que en Él nosotros somos hijos. En Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, en el sentido, no que seamos pequeños dioses, sino en el sentido que Él nos deja participar de los grandes misterios, inescrutables riquezas de su gracia y de su gloria. Él nos hace partícipe de eso. El Padre le dice todo al Hijo. A mis hijos yo en la medida que me fue posible, ¿verdad? Y en la medida según iban creciendo, a mis hijos yo los crié y les enseñé todo lo que yo sé para que ellos puedan echar para adelante. El Padre le entregó todo al Hijo. Y nosotros en el Hijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mis amados, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. El Señor nos hable, el Señor taladre nuestras vidas. Y aún en nuestra proclamación, hablaba de proclamación y declaración y me he dado a la tarea de buscar en la concordancia, ustedes pueden buscarla también, y le estoy dando la fuente, busca una concordancia y busquen la palabra proclamar. Y lo que me fijé, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no hay nada que habla de proclamar mi capricho delante de Dios y lo proclamo y será hecho. No. Fíjense lo que dice. Y estoy diciendo todas las citas que encontré, y no son muchas, y no voy a leer las citas, yo solamente voy a decir el concepto. Éxodo 33, 19, ¿qué hemos de proclamar? El nombre de Jehová. Salmo 96, 3, ¿qué hemos de proclamar? La gloria de Dios. Proverbios 26, ¿qué hemos de proclamar? La bondad de Dios. Isaías 61, 2, ¿qué hemos de proclamar? El año de la buena voluntad de Dios. Jeremías 7, 2, ¿qué hemos de proclamar? La palabra a las naciones. En Joel, ¿qué hemos de proclamar? La palabra que yo te he dado. En Jonás, el profeta rebelde, capítulo 3, versículo 2. La verdad y la palabra que yo te doy también. Escuchen esto. Aún en Lucas capítulo 12, versículo 3. Fíjense lo que dice aquí. ¿Qué hemos de proclamar? Jesús, hablando acerca de los fariseos, dice, hemos de proclamar que la mentira que ha sido dicha en tinieblas va a ser proclamada públicamente, va a ser expuesta a la luz, y por lo siguiente, la mentira va a ser proclamada, va a ser expuesta delante de la luz, las tinieblas van a ser expuestas a la luz, la mentira va a ser expuesta a la luz, y por lo tanto va a ser proclamada públicamente como mentira y falsedad. ¿Me doy a entender hasta aquí? No. La mentira va a ser expuesta. Y nosotros hemos de proclamar públicamente que eso es mentira y vamos a proclamar la verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero, así que todo lo que se proclama es y apunta a la exaltación, a la gloria de Dios. Y hay veces que la sanidad no está en el propósito de Dios. Hay veces que sí. Entonces, proclamar sanidad proclamar sanidad. No, yo quisiera sanidad, yo oro por la sanidad, pero yo oro por tu voluntad y yo proclamo tu voluntad, yo proclamo tu bien sobre la vida. Eso es importante que lo sepamos. Porque hay veces que en el propósito de Dios la sanidad no está. Saben que el rey Ezequías fue un rey muy, ¿verdad? Eso lo pueden ver en el Antiguo Testamento. El rey Ezequías fue un rey que era temeroso de Dios. Y llegó un momento que el profeta le dijo, ordena tu casa,
porque morirás y no vivirás. Y el rey Ezequías pidió misericordia, añádame años a mi vida. ¿Y sabe lo que pasó? Que él vio que sus hijos se corrompieron delante de Dios. Entonces, la sanidad, la extensión de nuestras vidas, quizás a veces, no siempre, está en el propósito y el bien de Dios para la persona. Entonces, nuestra oración, yo no estoy diciendo absolutamente nada con respecto a las circunstancias que vivimos en esta semana pasada. Yo quiero aclarar esto. Lo que estoy diciéndoles es lo que decía en el principio: cuando oremos con entendimiento. Oremos con entendimiento. Oremos el propósito de Dios, el bien de Dios. Señor, muéstranos el bien tuyo para mi vida, para la vida de nuestro hermano, para la vida de tu iglesia, tu bien, Señor. No todo lo que yo creo que es el bien de Dios. Y a veces a veces Dios nos revela el bien y a veces Dios satisface nuestros deseos, ¿cómo no? Porque van de acuerdo en alineamiento con la voluntad soberana de Dios. Entonces, ante la aflicción y ante toda circunstancia, el apóstol Pedro nos dice, y con esto he terminado, habla de que en Cristo Jesús nos ha sido dado una herencia incorruptible, incontaminada, o sea que no tiene contaminación, que es limpia, que es pura, e inmarcesible, que no se deteriora y que está reservada para nosotros en los cielos. Y luego más adelante dice, el apóstol Pedro en su carta universal dice que si fuera necesario que sean afligidos por diversas pruebas, para que vuestra fe, que es según el autor de la fe, no según lo que yo creo, las musarañas que yo me hago en mi casa. Yo tengo fe que esa puerta se va a abrir sola. No, es la fe que según el autor y consumador de la fe, aquel que nos ejemplificó la fe viniendo en obediencia al Padre y que sufrió la cruz menospreciando lo oprobio por el gozo puesto delante de él. En eso fue que él nos modeló la fe. Que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual se purifica por fuego, sea hallada. ¿Cómo, mis amados? En alabanza, en gloria, en honra, cuando Jesucristo sea manifiesto. Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Que no importa cuál sea tu aflicción, tu enfermedad, tu circunstancia, tu escasez, tu situación de empleo o desempleo, que no importa cuál sea la situación con hijos rebeldes, no importa cuál sea tu situación con familia extendida, no importa cuál sea tu circunstancia, tú alaba a Dios. Tú das gloria, esa fe sea hallada en alabanza, que en medio de esa fe, en medio de esa prueba, tú seas hallado y tú muestres tu fe, seas fortalecido en la fe, alabando y exaltando la gloria a Dios. Y de eso es que se trata. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.